A 155.000 millones de pesos asciende el déficit hospitalario en el país, una deuda que refleja las fallas estructurales del sistema y que ha provocado un aumento en las listas de espera en los recintos. Una situación que la propia titular de la cartera calificó como crítica. Y queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña el exministro de Salud, don Jaime Mañalich. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gusto verlo de nuevo por acá. El gusto es mío, pues. Oiga, qué situación más difícil. Fue titular Salud en los titulares de los principales diarios del país durante el fin de semana y con situaciones bastante complejas, pero reconocidas por la ministra, señalando que hay un déficit y que necesita en este momento la ayuda de Hacienda. Yo creo que en realidad esto se gatilla en la propia Presidenta de la República cuando, en una forma bastante estoica, en el discurso del 21 de mayo, reconoce que la promesa de hospitales que había hecho en el discurso del año anterior no se puede cumplir y que esto obedece a múltiples razones, incluida una dificultad de gestión en el propio ministerio. Y a partir de eso, la ministra ha tenido que transparentar los datos que ella misma, por supuesto, le había entregado a la presidenta y ha hecho hincapié en que el déficit o la deuda hospitalaria es muy alta y ha solicitado recursos adicionales a Hacienda del orden de 90.000 millones para paliar este déficit y en eso estamos ahora. Quiero detenerme en el primer punto porque lo dice la ministra en la entrevista que le hacen. No sabíamos frente a lo que nos íbamos a encontrar, no de esa forma, pero eso es lo que quiere decir. ¿Cómo no se sabe antes de hacer los anuncios efectivamente que hay un déficit en cuanto al funcionamiento del ministerio como para implementar estas medidas que se anuncian? Bueno, como lo hemos señalado varios ministros y yo, efectivamente en el Ministerio de Salud, dado que la construcción de hospitales está entregada a cada uno de los servicios, y a veces servicios bastante pequeños tienen que vérselas por sí solos con la construcción de una obra hospitalaria que puede costar 200 o más millones de dólares, hemos señalado, como insisto, varios ministros, exministros, que hay un déficit muy importante y que la forma de corregirlo es traspasar esta responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas o generar una unidad centralizada en el Ministerio de Salud. Desgraciadamente... ¿Esas fueron las mismas trabas que se encontró usted? Voy a eso. Desgraciadamente yo creo que la ministra Molina tomó un camino equivocado porque sin el marco jurídico ni financiero correspondiente generó una unidad de su propia dependencia, al margen, insisto, de la ley, lo que significó una pérdida monumental de tiempo durante todo el año pasado que lleva al reconocimiento de este momento. Yo diría que cuando yo asumí el ministerio el déficit era también bastante severo. Sin embargo, y lo voy a decir con mucho cuidado, nosotros tuvimos una suerte de ventaja administrativa porque como ocurrió el terremoto, nosotros tuvimos que hacer un diagnóstico rápido de toda la red asistencial y contamos con recursos extraordinarios producidos por la Ley de Reconstrucción y aprobada por el Parlamento para enfrentar reconstrucción hospitalaria, reparación de mayores de hospitales, los que nos permitió obligadamente tener una idea muy rápida de lo que era posible, lo que no era posible y llevar adelante, ¿no es cierto?, lo que se pudo. Ahora, dentro de los temas, y como para ir ordenando más o menos todo lo que ocurre en materia de salud, también se destacaba en otro diario que las esperas podían llegar en ciertas cirugías hasta 6 años para los pacientes que no están dentro del sistema AUGE, ¿cierto? O esas patologías. Pero esto tiene que ver también con el déficit en infraestructura. Atención y de doctores también, eso ya lo conocemos. Efectivamente, si uno ve dónde falta infraestructura, pienso por ejemplo en el área sur-oriente de Santiago, donde no hay hospital de Puente Alto, no hay hospital Sotero del Río, es allí donde se concentran las mayores esperas y donde la deuda es mayor porque ese servicio tiene que gastar muchos recursos en comprar servicios a centros privados para resolver la demanda que por supuesto no tiene nada que ver con que haya o no haya un hospital. Y en ese sentido el retardo, este terremoto silencioso que ha ocurrido durante tantos años, donde no se ha invertido lo que se necesita en materia de infraestructura hospitalaria, tiene hoy día sus consecuencias. Tanto en el gobierno anterior como en el actual se aumentó enormemente y sobre todo en el gobierno actual los recursos para construir infraestructura hospitalaria, estamos hablando de que los recursos
este año 2015 son 1.000 millones de dólares. Nunca antes el Ministerio de Salud o los servicios habían contado con recursos de esa magnitud. Sin embargo, la ejecución de esos recursos a la mitad del año es de 5%. Que era otra de las quejas sobre la gestión que había. ¿Y por qué ocurre esto? No porque la ministra no tenga la intención de llevar adelante, sino porque efectivamente no está la capacidad, están las dificultades de gestión interna, se habla de conflictos incluso en el interior del Ministerio de Salud, sobre todo en la Subsecretaría de Redes, donde han cambiado las personas a cargo de esta área tan sensible de inversiones una y otra vez. Había muchas críticas de parte de parlamentarios a la Subsecretaría de Redes. Bueno, yo creo... ¿Usted las comparte? Yo las comparto, las hago mías. Yo creo que efectivamente ahí ha habido mucha improvisación y en esta suerte de aplanadora que ocurrió al principio del actual gobierno se echaron a mucha gente calificada, incluso partidarias de la nueva mayoría o de la antigua concertación, por el solo hecho de haber trabajado durante el gobierno del presidente Piñera. Y creo que es un error gravísimo porque, insisto, personas muy calificadas, ingenieros, arquitectos, inspectores, en fin, fueron desplazados de su cargo y se trajo gente que para que tengan experiencia tiene que pasar mucho tiempo. O sea, se retrocedió en eso, efectivamente. En la capacidad del ministerio. Podría haber ayudado a la gestión de los recursos que han sido asignados. Por supuesto. Ahora, hay un tema que se vio ayer en un reportaje de un canal de televisión sobre doctores que se les pagan las becas, ganan las becas, pero no ejercen el servicio público. Pero yo quiero ir un poquito más allá con una suerte de conflicto que usted tuvo durante su gestión con los doctores extranjeros que llegan al país, que para usted era una buena solución para el déficit que tenemos como chilenos. O sea, nosotros tenemos un déficit absoluto de médicos. No tenemos la cantidad de médicos en Chile que el país necesita. Y en ese sentido podemos esperar a que las universidades produzcan los médicos que se requieren, pero eso toma muchos años. La carrera de... Claro, que yo iba a terminar ahí porque usted se enfrentó al gremio. ¿Es verdad? Y ahí se trabó ese proyecto o esa idea. No. Eso no se trabó, sino que al contrario. Quiero recordar que el actual gobierno aprobó en diciembre del año recién pasado una ley que permite que los servicios públicos, cosa que antes no se podía, durante 2 años para suplir, y yo avalo completamente esa decisión, durante 2 años se contraten a médicos extranjeros que validan su título por los tratados internacionales sin necesidad de que rindan el examen único nacional de conocimientos médicos conocido como EUNACOM. O sea, el gobierno actual no solo hizo suyo eso, sino que fue más allá, sacando adelante un proyecto de ley que permite, por la importación de médicos que están llegando muchos, resolver las demandas de especialistas o en la atención primaria, que yo creo que es la única forma objetiva en la cual podemos resolver nuestro déficit en forma aguda. Después ya vendrán las universidades chilenas y para eso, durante el gobierno anterior, se aumentó enormemente a 1.000 cupos la formación de especialistas. Normalmente el Estado, antes del año 2010, formaba aproximadamente 140 nuevos especialistas por año financiados por el Estado. Hoy día existe capacidad para formar 1.000 y nosotros fuimos partidarios de ponerle a esos 1.000 el requisito de una caución financiera que no es esencialmente un castigo para el que no cumple, que estamos hablando de 5.000 UFs, más de 100 millones de pesos, sino que fundamentalmente una garantía que tiene el servicio de salud que financia a ese médico de que si ese médico no cumple va a contar con ese dinero para contratar otro médico por vía honorarios o médicos jubilados para que la ciudadanía no se quede sin los especialistas. ¿Qué sentido tiene, a propósito de la infraestructura, decir vamos a construir un hospital en la ciudad, en Penco-Lidquén, un nuevo hospital, ¿no es cierto? Y este hospital va a necesitar tantos cirujanos, anestesistas, vamos a financiar ahora entonces su formación para que cuando dicho hospital se inaugure tengamos a los especialistas. Si esos especialistas no llegan, el daño para la ciudadanía es enorme porque hay una infraestructura, pabellones, mesa quirúrgica, máquinas de anestesia, pero no están los especialistas para realizar las intervenciones
que la ciudadanía necesita. Como ocurre hoy en varios hospitales. Ahora, es. la ministra señala, ya, ahora sí estamos listos. Tenemos ya más o menos armado el equipo que va a trabajar con nosotros para poder implementar los planes que tenemos y ocupar, por supuesto, el presupuesto que se ha asignado. ¿Usted cree que existe de verdad ahora sí un impulso mayor una vez reconocidos las deficiencias con que contaban en el Ministerio y el sistema público en general? Yo deseo lo mejor para esta intención de la ministra. Sin embargo, creo que hasta que no haya una reingeniería real en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, esto no va a ser posible. Sigue existiendo personas no calificadas para llevar adelante este tremendo emprendimiento. Se abandonó completamente la vía de concesionar hospitales para sacarlos adelante lo antes posible y más barato de lo que costaría construirlos por el Estado, de manera tal que hoy día nos encontramos con que los recursos fiscales son menos de los que se creía, con que la infraestructura está demorada, con que la ciudadanía está realmente, voy a usar un chilenismo, cabreada de listas de espera, de que los hagan, ¿no es cierto?, posterguen una y otra vez. El clima gremial, vale decir, funcionarios de la salud, está bastante enardecido, lo que significa que ha habido 12 paros durante este gobierno en salud, que significan más listas de espera, más endeudamiento, o sea, es un círculo vicioso. Y, por supuesto, el Ministerio ha reconocido no solo que no puede llevar adelante la cartera que estaba comprometida, sino que además ha retrasado otros proyectos y ha disminuido la complejidad de los hospitales a construir. Quiero decir, en el discurso del 21 de mayo del año 2010, la presidenta Bachelet comprometió que al término de su mandato, Araucanía, que es una región muy lábil desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria, iba a contar con 520 nuevas camas hospitalarias. ¿Qué es lo que hizo? Se sacaron grandes hospitales como el Hospital de Angola, el Hospital Padre Las Casas, de más de 200 camas, y se sustituyeron por hospitales pequeñitos de 8 o 10 camas, de manera tal que la promesa actual es que al final del gobierno, en vez de las 520 camas en la región de la Araucanía nuevas, se va a contar solo con 220 camas. En ese sentido, se desvistió un santo para vestir otro, como se conoce en sí, el pero un lenguaje santo más chiquitito. Ah, correcto, sí. Más chiquitito. Entonces, el presupuesto y los recursos están ahí para ser gastados, pero la promesa se disminuyó en dos sentidos. Menos hospitales, y los hospitales grandes que íbamos a construir los hemos reemplazado por hospitales más pequeños. Le tengo que preguntar también por lo del sarampión. 5 casos ya reconocidos y se dice que podrían ser hasta 2 millones de personas, de chilenos, los que podrían sufrir esta enfermedad más adelante, dado el brote, si es que existe algún brote. ¿Usted cómo lo califica? No quiero meterme en el tecnicismo de brote, pero lo que quiero insistir es lo que ha reconocido también el Ministerio de Salud, que la cantidad de chilenos susceptibles a contraer esta enfermedad tan contagiosa, es la enfermedad viral más contagiosa que se conoce. Yo hablaba con el doctor París y me señalaba que tiene una capacidad de contagio del 90%. Así es. O un poco más alta. O sea, uno anda pasando por ahí y se contagia. Y esto ocurre antes del invierno. 2 millones de chilenos no protegidos. 50.000 extranjeros, que no sabemos cuál es su estatus de vacunación o de inmunidad, llegando al país a partir de esta semana por la Copa América. Aglomeraciones ciudadanas en los mismos estadios. Capacidad instalada de los hospitales para atender niños gravemente enfermos por las complicaciones del sarampión disminuida. O sea, realmente la situación es muy delicada. Y en ese sentido, quiera Dios que efectivamente esto se detenga acá, pero dada lo que uno conoce del sarampión, uno tiene que temer una progresión logarítmica, exponencial del número de casos que a su vez van a contagiar a otros, y podemos vernos en un muy breve tiempo en una situación epidemiológica muy compleja. Si usted fuera el ministro todavía, ¿vacunaría al tiro? Yo haría lo siguiente. Porque se ha dicho de parte del Ministerio de Salud que se va a mantener la fecha que estaba estipulada. Yo haría lo siguiente. Primero, adelantar lo antes posible con todos los esfuerzos logísticos que significa traer una vacuna antes de tiempo, que es barata por lo demás, no es un problema financiero, ya está asignado el presupuesto para octubre, o sea, no hay que sacar dinero de ninguna parte. Adelantar esta vacuna lo antes posible. En 45 días hacer un operativo mayúsculo que movilice a toda la red asistencial pública y privada y realmente vacunar, reforzar la vacuna en todos los que se necesita. Y segundo,
y lo digo con mucha responsabilidad, adelantar la vacuna de los niños que deberían recibirla al año a los 10 meses, para proteger lo más que se pueda al grupo más lábil, que son los lactantes, que pueden enfermarse, complicarse, llegar a una unidad de tratamiento intensivo y eventualmente morir a causa de una enfermedad que estaba erradicada en nuestro país. Doctor Mañalich, muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos diversos temas. Que esté muy bien, muchas gracias. Gusto verlo usted. Vamos a otros temas.